El rifle de ejemplo cayó estruendosamente sobre la mesa de madera. El frágil candelabro de porcelana se agrietó. «¿Crees que estamos bromeando aquí, vieja?», murmuró entre dientes amarillos el hombre alto de rostro curtido, surcado por una cicatriz que iba de la sien al mentón. Carmen Rodríguez lo miraba en silencio, con las manos arrugadas entrelazadas. 3 desconocidos habían irrumpido en su cabaña cuando preparaba el té de hierbas de la tarde. Ni siquiera se le ocurrió resistirse. A los 72 años no se puede luchar mucho contra 3 hombres fuertes. ¿Te has quedado sorda? El segundo cazador furtivo, fornido y barbudo, agarró bruscamente a Carmen por el hombro y la sacudió. «¿Qué quieren?», preguntó tranquilamente la anciana, aunque por dentro se helaba de miedo. El tercero, el más joven, se paseaba nerviosamente junto a la puerta, asomándose constantemente por la ventana. Rugió el de la cicatriz. «No hay nadie aquí excepto esta vieja». «Escuché algo grande», insistía el joven. «Es el viento», dijo lentamente Carmen. El de la cicatriz, que se llamaba Manuel, sonrió y se inclinó hacia el rostro de la anciana. «Oye, abuela, te necesitamos como guía. Nos sacas por el desfiladero y sigues viva. Si no, ya entiendes». Carmen sabía lo que significaban esas palabras. Recientemente habían advertido por radio sobre una banda que capturaba animales en peligro de extinción, solo que no pensó que llegarían a un lugar tan remoto. Fuera se oyó un sonido claro, un grito extraño y entrecortado que hizo que los huéspedes no invitados sintieran escalofríos. «¿Qué demonios es eso?», se sobresaltó el barbudo. Carmen sonrió apenas perceptiblemente. «Antes de comenzar, escriban de qué ciudad son, suscríbanse, den me gusta y vean hasta el final». 4 años atrás. Carmen Rodríguez se había perdido del sendero. La nieve cegaba los ojos, convirtiendo el camino familiar en una neblina blanca. La tormenta de febrero la sorprendió en el camino de regreso de la estación meteorológica, donde recogía datos para sus observaciones. «Maldito momento», murmuró. Exbióloga, zoóloga y ahora colaboradora voluntaria de la Reserva Natural, Bosque de Pinos, Carmen había vivido 20 años en una pequeña cabaña en el territorio de la estación biológica. Después de la muerte de su esposo Valentín, director de la reserva, el apartamento de la ciudad se volvió una jaula de la que escapó de vuelta a la selva patagónica. Carmen tropezó con una raíz oculta por la nieve y cayó, hundiéndose en el ventisquero. Un dolor agudo atravesó su tobillo. «Solo esto me faltaba», exhaló, tratando de levantarse. La pierna respondió con dolor agudo. Esguince o luxación. En cualquier caso, un problema en un frío de 30 grados bajo cero a 2 kilómetros de la cabaña. Carmen miró alrededor. Necesitaba encontrar refugio temporal. «El pino viejo debe estar por aquí», murmuró recordando el mapa del área. El viento se intensificaba, arrojando nieve punzante al rostro. Carmen avanzó obstinadamente, apoyándose en un bastón improvisado. A través de la cortina de nieve distinguió una mancha oscura, un pino gigante bajo cuya copa se podía esperar el mal tiempo. Cuando quedaban pocos metros hasta el árbol, Carmen oyó un sonido extraño, un gruñido bajo y doloroso. Se quedó inmóvil, escrutando la oscuridad bajo el pino. Allí, acurrucado en un ovillo, yacía un lince. Una hembra grande con pelaje dorado inusual. El animal respiraba pesadamente. Su pata estaba ensangrentada. «Pobrecito», susurró Carmen, acercándose lentamente. 20 años estudiando felinos salvajes no habían pasado en vano. Carmen entendía que un depredador herido podía ser peligroso, pero también veía que el lince estaba debilitado por la pérdida de sangre y el frío. «Tranquila, pequeña», dijo calmadamente, sacando el botiquín de la mochila. «No te haré daño». El lince levantó la cabeza. Sus ojos ámbar siguieron atentamente al humano. Carmen se acercó cuidadosamente y vio la herida. En el costado izquierdo del lince
Sobresalía un fragmento de flecha metálica. Aguanta, ahora te ayudo. Sacó del botiquín un spray analgésico, con el que trató el área alrededor de la herida, luego se puso guantes y se aferró firmemente al fragmento. «Perdona, querida, va a doler», advirtió Carmen, y con un movimiento brusco extrajo la flecha. El lince gritó, se estremeció, pero no mordió al humano. Carmen rápidamente desinfectó la herida y aplicó un vendaje. «Ya está. Lo peor ha pasado», dijo tranquilizadoramente. «Ahora necesitamos entrar en calor». Carmen extendió bajo el pino una manta de rescate de aluminio, puso musgo seco que encontró bajo el árbol, e improvisó un lecho. «Ven aquí», llamó al lince. Para sorpresa de Carmen, el animal se acercó lentamente y se acostó en el lugar preparado. La bióloga cubrió al lince con la segunda mitad de la manta y se sentó junto a él, apoyándose contra el tronco del pino. «Eres inusual», dijo, examinando el pelaje dorado del lince. «Llevo 20 años con felinos salvajes, pero nunca he visto este color». La tormenta se intensificaba, pero bajo la densa copa estaban relativamente seguros. Carmen sacó un termo con té caliente, tomó un sorbo y vertió un poco en la tapa. «¿Quieres?», le ofreció al lince. El animal olfateó cuidadosamente el líquido, pero no bebió. «¿No confías?», sonrió Carmen. «Tienes razón. En la selva no se sobrevive sin precaución». Carmen tomó otro sorbo de té. Su propia pierna comenzaba a doler cada vez más. Se quitó cuidadosamente la bota y examinó el tobillo, hinchado, pero afortunadamente no era fractura. Luxación o esguince fuerte. Carmen aplicó un vendaje apretado, se tomó una pastilla analgésica y se volvió a poner la bota. «Así vivimos», le dijo al lince. «2 chicas heridas en una tormenta de nieve. ¿Sobreviviremos?». El lince la miraba con ojos ámbar, inteligentes y comprensivos. Carmen se acercó a la mochila y sacó un paquete de carne seca. «Probablemente tienes hambre», dijo, partiendo un pedazo y extendiéndoselo al lince. El animal olfateó, tomó cuidadosamente el obsequio de la palma del humano y lo tragó ávidamente. «Bien», sonrió Carmen. «Come, recupera fuerzas». El viento aullaba entre los árboles, la nieve cubría todo alrededor. Carmen entendía que tendrían que pasar toda la noche bajo el pino. Puso la mochila bajo la cabeza y a pesar del dolor en la pierna, se quedó dormida. Despertó con una sensación de calor. El lince yacía junto a ella, presionando su cuerpo cálido contra su costado. «Decidiste calentarme», se sorprendió Carmen. «Gracias, querida». Tocó cuidadosamente el pelaje dorado. El lince no se apartó, permitiendo que la acariciara. «Te llamaré Ámbar», dijo Carmen, «por el color de tus ojos y pelaje». «¿No te importa?». El lince parpadeó, como asintiendo. Por la mañana la tormenta había cesado. Carmen despertó con el sol brillante que se filtraba entre las ramas nevadas. No había nadie junto a ella. La llamó, mirando alrededor. No hubo respuesta. Carmen suspiró y comenzó a empacar. La pierna todavía dolía, pero podía caminar lentamente. En los dientes el lince llevaba una liebre recién cazada. «¿Trajiste desayuno?», sonrió Carmen. «Qué amable de tu parte». El lince puso la presa frente al humano y retrocedió un paso, como ofreciéndola. «Gracias, pero prefiero abstenerme de carne cruda», negó con la cabeza Carmen. «Esa es tu comida». Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón. «Debo irme a casa», le dijo al lince. Carmen caminó lentamente hacia su cabaña. Cada paso se reflejaba en dolor, pero avanzaba obstinadamente. «Llegaré». Pero el lince no se quedó atrás. Cuando Carmen tropezaba o se hundía en un ventisquero, Ámbar se acercaba, como lista, para apoyar. Esteban encendió la estufa, sonrió. «Se preocupa, el viejo gruñón». El guardabosques Esteban, su viejo amigo y colega, solía pasar por la cabaña de Carmen cuando se demoraba en la ronda. «Pero tú no puedes ir más lejos», le dijo al lince.
Esteban, podría malinterpretar tus intenciones. Ámbar se detuvo en el borde del bosque, mirando a la mujer. Gracias por la compañía, asintió Carmen. Y buena casa, cojeó hacia la cabaña. ¡Carmen! Esteban abrió la puerta de par en par. Ya pensaba que no había pasado algo. Casi pasa, suspiró, cruzando el umbral. Me torcí la pierna, pasé la noche en el bosque. Dios mío, exclamó el guardabosques. Y yo pensando por qué no regresaban. Quería organizar un grupo de búsqueda. No exageres, Esteban se desestimó, Carmen. Soy una bióloga de campo experimentada. No es la primera vez que paso la noche en la selva. Andar por la tormenta a los 72 años. Gruñía el guardabosques, ayudándola a quitarse la ropa exterior. Eso es suicidio, no trabajo de campo. Mejor ponte, sonrió Carmen, y saca el botiquín, necesito vendar la pierna. Mientras Esteban se ocupaba de la tetera, Carmen se acercó a la ventana. Ámbar ya había desaparecido, disolviéndose en la espesura del bosque. Gracias, mi dorada, susurró la mujer. Espero que nos volvamos a encontrar. Ámbar vino una semana después. El lince dorado se acercaba cuidadosamente a la cabaña, llevando en los dientes algo parecido al cuerpo de una perdiz. ¡Ámbar!, se alegró Carmen. No me olvidaste. El lince se acercó al porche y puso la presa a los pies de la mujer. ¿Traes regalos?, sonrió Carmen. ¡Qué considerada eres! Bajó del porche y acarició cuidadosamente al lince en la cabeza. Ámbar permitió el contacto, pero se mantuvo alerta, lista para saltar en cualquier momento. ¿Sanó la herida?, preguntó Carmen, examinando cuidadosamente el costado del animal. Las huellas de la flecha casi habían desaparecido. Solo una pequeña cicatriz recordaba la herida. Bien, muy bien, asintió la mujer. Eres una chica fuerte. Ámbar resopló suavemente. El lince venía cada pocos días, a menudo trayendo presas. A veces se quedaba la noche, acomodándose en una manta vieja junto a la estufa. A veces se iba después de una visita corta. Carmen llevaba un diario, anotando todas sus observaciones. 20 años estudiando felinos salvajes, y aquí estaba este caso único, la confianza de un lince salvaje hacia un humano. No me creerán en la comunidad científica, le decía a Ámbar, escribiendo observación. Dirán que la vieja perdió la razón. El lince yacía junto a la estufa, observando al humano con ojos ámbar claros. Cuando llegó el verano, Carmen a menudo llevaba a Ámbar con ella en las rondas del territorio. El lince la seguía, a veces corriendo por sus asuntos, pero siempre regresando al final de la ruta. Una vez se toparon con rastros de cazadores furtivos, lazos en senderos de animales, trampas junto al abrevadero. Bastardos, murmuró Carmen, quitando el lazo del árbol. Vinieron otra vez. Ámbar olfateaba inquieta, erizando el pelo del cogote. ¿Sientes su olor?, preguntó Carmen. ¿Están cerca? El lince miró hacia el desfiladero montañoso y gruñó suavemente. Entiendo, asintió la mujer. Necesito avisar a Esteban. Por la tarde se comunicó con el guardabosques por radio. Esteban, tengo rastros de actividad de cazadores furtivos en el cuadrante B7. Revisa, por favor. Entendido, Carmen, respondió el guardabosques. Mañana iremos con el inspector. Por cierto, aquí llegaron alertas. Una banda de contrabandistas apareció en el distrito vecino. Capturan animales raros para vender al extranjero. Ah, ya veo, frunció el ceño Carmen. Ten cuidado, Esteban. Estos tipos pueden ser peligrosos. No se preocupe, rió el guardabosque. Nosotros tampoco vamos con las manos vacías. Carmen apagó la radio y miró a Ámbar. Necesitamos ser más cuidadosos, dijo. Si esta gente se entera de ti, con tu color tan inusual, te convertirías en una presa codiciada para ellos. El león se parecía entender sus palabras.
Se acercó y puso la cabeza en las rodillas de Carmen. Mi inteligente, sonrió la mujer, acariciando el pelaje dorado. Lo lograremos, ¿verdad? Un año después de su primer encuentro, Carmen estaba sentada en la terraza de su cabaña, clasificando hierbas para té, cuando oyó el ruido de un vehículo que se acercaba. Era el viejo uaz de Esteban. «Hola, bióloga», gritó el guardabosques, saliendo del coche. «¿Me das té?» Del asiento del pasajero salió un hombre bajo y fornido en uniforme de inspector de la reserva. «Buenos días», Carmen saludó. «No molestamos». «¿Qué van a decir? Me alegra la compañía», respondió la mujer, dejando pasar a los huéspedes a la casa. Cuando todos se acomodaron en la mesa con tazas de té caliente, Esteban fue al grano. «Carmen, tenemos un problema. Esa banda de contrabandistas de la que hablé se trasladó a nuestro distrito. Son peligrosos», frunció el ceño la mujer. Y mucho asintió el inspector. «3 hombres armados. El jefe es un tal Manuel Negros, previamente condenado por caza ilegal y comercio de animales. Con él, su cómplice Boris Kretov y algún joven, presumiblemente Miguel Ronov. ¿Qué quieren en nuestra reserva?», preguntó Carmen, aunque ya se imaginaba la respuesta. «Corren rumores», dijo lentamente Esteban, «de que en nuestra reserva vieron un lince inusual. Un pedido por tal rareza puede costar decenas de miles de dólares». Carmen se enfrió. «Ámbar. Están cazando a ámbar». Esteban la miró atentamente, pero no la acusó de mentir. Posiblemente asintió. «Pero esta gente cree en rumores. Y ya están aquí. Ayer encontramos su campamento en la frontera este de la reserva. Trampas, rastros de un jeep, todo terreno. Reforzamos las patrullas», añadió el inspector. «Pero el territorio es grande, no se puede cubrir todo». «Entiendo», asintió Carmen. «Gracias por avisar». Carmen Esteban se inclinó más cerca. «Si sabe algo sobre este lince, mejor nos diga. Podríamos asegurar su seguridad». La mujer reflexionó por un momento. «Contarle sobre ámbar, pero ¿qué tal si el lince cae en manos de científicos, la meten en un recinto, la estudian?» «No sé nada sobre un lince dorado», respondió firmemente Carmen. Los huéspedes se fueron pronto, dejando a Carmen sola con pensamientos inquietantes. Salió al porche y miró largo rato hacia el bosque. Los siguientes días, Carmen no vio al lince y comenzó a preocuparse. Recorría senderos conocidos, revisaba lugares donde se encontraban con ámbar, pero en ningún lado había rastros del gato dorado. Al 4.º día, regresando de la ronda, Carmen notó huellas frescas en el sendero. Varios hombres, botas pesadas, huellas profundas. Cazadores furtivos. Aceleró el paso, tratando de llegar a la cabaña antes del anochecer. Ya junto al porche, oyó un gemido suave desde detrás del cobertizo. «¿Quién está aquí?». Carmen sacó del bolsillo una navaja plegable, la única arma que tenía. El gemido se repitió. El lince yacía en el suelo, respirando pesadamente. Su pata trasera estaba atrapada en una trampa. «Ámbar». Carmen se lanzó hacia el animal. «Dios mío, ¿qué te hicieron?». Examinó la trampa, pesada, con bordes dentados. El lince, aparentemente, había tratado de liberarse durante mucho tiempo antes de llegar cojeando hasta la cabaña de Carmen. «Aguanta, querida», susurró la mujer, sacando del bolsillo una navaja. «Ahora te libero. Un poco más», murmuró Carmen, sintiendo cómo se entumecían las manos por la tensión. Finalmente, la trampa cedió. Carmen rápidamente extrajo la pata herida y arrojó la trampa de hierro a un lado. «Ya está, querida, ya está», calmaba al lince, palpando cuidadosamente la extremidad dañada. «Los huesos parecen enteros, pero las heridas son profundas». Carmen levantó a Ámbar en brazos. El lince era pesado, pero el miedo le dio fuerzas a la mujer y la llevó a la cabaña. Allí acostó al animal en una manta junto a la estufa y comenzó a tratar las heridas.
Pusieron la trampa justo junto a mi cabaña, murmuró Carmen, lavando la herida con antiséptico. Sabían que vienes a verme. Nos estaban observando. Ámbar gruñía suavemente por el dolor, pero permitía que el humano la ayudara. Carmen aplicó un vendaje. Inyectó analgésico del botiquín veterinario que guardaba para casos de emergencia. Carmen cerró la puerta con cerrojo, cargó la vieja escopeta de caza que había heredado de su marido y se sentó junto a la ventana. Sabía que los cazadores furtivos regresarían por su presa. La noche pasó en espera ansiosa, pero nadie apareció. Posiblemente la trampa había sido puesta de antemano, y los cazadores furtivos aún no sabían que habían atrapado al lince dorado. «Necesitamos irnos de aquí», decidió Carmen, mirando a la durmiente. «Tan pronto como te sientas mejor, nos iremos a lo profundo de la reserva, donde no nos encuentren». Se comunicó por radio con Esteban. «Esteban, tengo rastros de cazadores furtivos muy cerca de la cabaña. Están poniendo trampas. ¡Malditos!», se indignó el guardabosques. «Aguante, Carmen. Hoy rastrearemos su cuadrante con el inspector». «¿Estás segura?». Carmen miró al lince herido. «Sí, todo está bien», mintió. «Ten cuidado, Esteban. Esta gente es peligrosa». «No se preocupe por nosotros», aseguró el guardabosques. «Pronto estaremos con usted». Carmen apagó la radio y reflexionó. Esteban y el inspector eran gente confiable, pero si ven a Ámbar, ¿qué harían con el lince raro? Lo enviarían a una reserva, a un zoológico para reproducción. Le pondrían un collar con rastreador y vigilarían cada paso. No negó con la cabeza Carmen. «No puedo arriesgarme así». Empacó lo necesario en la mochila: comida, medicinas, fósforos, brújula, mapa. Luego bajó del ático un viejo trineo para perros que usaba su marido para expediciones invernales. Lo reparó, reforzó los patines. La pata aún dolía, pero el lince ya podía ponerse de pie. «Bien, niña», elogió Carmen. «Eres fuerte, pero necesitamos irnos. Es peligroso quedarse aquí». Acomodó en el trineo lo más necesario y encima extendió una manta gruesa. «Acuéstate», le indicó al lince. «El trineo. Yo tiraré». Ámbar olfateó desconfiadamente la construcción, pero luego cuidadosamente se subió al trineo y se acostó. Inteligente, sonrió Carmen, poniéndose las correas. «Ahora en marcha». Salieron por la puerta trasera, evitando los senderos transitados. Carmen se dirigió hacia el desfiladero montañoso, la sección más inaccesible de la reserva. Allí, en las rocas, había una vieja madriguera de oso que conocían poco, el refugio perfecto. El camino fue difícil. A pesar del pequeño tamaño del lince, tirar del trineo por terreno accidentado para una mujer de 72 años no era fácil. Carmen se detenía frecuentemente para recuperar el aliento. «La vejez no es alegría», murmuró, secándose el sudor de la frente. Hace 20 años habría corrido este camino sin parar. Al anochecer habían recorrido solo la mitad del camino. Carmen hizo un alto junto a un pequeño arroyo. «Mañana llegaremos al refugio», le dijo a Ámbar, que bebía cuidadosamente agua del arroyo. «Allí nos esconderemos hasta que pase el revuelo». De repente, el lince levantó la cabeza y se puso a leer. Sus orejas se tensaron, los ojos se fijaron en la oscuridad del bosque. «¿Qué pasa?», se alarmó Carmen. «¿Viene alguien?». Ámbar gruñó suavemente, mirando a un punto. Carmen lentamente se acercó a la escopeta. De los arbustos salió un joven, ese mismo, el tercer cazador furtivo, el que llamaban Miguel. Se quedó inmóvil al ver la escopeta apuntándole. «No dispare», exclamó, levantando las manos. «Estoy desarmado. ¿Qué quieres?», preguntó Carmen, sin bajar la escopeta. «Yo quería advertirles». «¿De qué?», frunció el ceño Carmen. «Manuel y Boris saben sobre su lince», dijo apresuradamente Miguel. «La vieron en una cámara trampa. Dicen que por tal rareza algún jeque árabe pagará una fortuna».
Van a organizar una batida. Carmen miró atentamente el rostro del chico. Joven, de unos 20 años, con movimientos nerviosos y mirada inquieta. ¿Por qué decidiste advertirnos?, preguntó, aún sin confiar. Miguel bajó la cabeza. No quería participar en esto. Manuel me metió. Dijo dinero fácil sin riesgo. Entonces no sabía que capturaban animales para vender. ¿Y cuando te enteraste, decidiste quedarte con ellos?, preguntó Carmen con desprecio. Tenía miedo de irme, respondió suavemente el chico. Manuel es un hombre peligroso. Decía que si se me ocurría escapar, me enterraría en el bosque y nadie me encontraría. Ámbar todo este tiempo observaba atentamente al visitante. No mostraba agresión, pero tampoco se relajaba. El lince casi no me teme, notó sorprendido Miguel. Y es salvaje. Ámbar no es un lince común, respondió Carmen, bajando un poco la escopeta. Es más inteligente que muchas personas. Y más bondadosa. El chico se puso cuidadosamente en cuclillas, sin apartar los ojos del gato dorado. Nunca había visto tal belleza, susurró. Ahora entiendo por qué Manuel está tan obsesionado con ella. Hasta en sueños murmura sobre la piel dorada. ¿Dónde están ahora tus? A 5 kilómetros de aquí, en una caseta de casa, respondió Miguel. Están rastreando cuadrante por cuadrante. Tienen jeep, miras nocturnas, tranquilizantes. Van en serio. Carmen reflexionó. Poco tiempo, necesitaban irse inmediatamente. ¿Qué piensas hacer ahora? Quiero dejarlos, pero tengo miedo. Y no puedo volver a casa. Mi madre me echó después de la última condena. ¿Condena?, repitió Carmen. Estuviste preso. 2 años por robo, admitió a regañadientes el chico. Pero ya dejé eso. En serio. Solo que es difícil empezar de nuevo cuando tienes antecedentes. Me ayudarás a tirar del trineo. Pero ten en cuenta, un movimiento sospechoso y disparo sin pensarlo. Gracias, exhaló Miguel con alivio. No las defraudaré. Recogieron rápidamente el campamento y siguieron adelante. Ahora el chico tiraba del trineo y Carmen caminaba al lado, manteniendo la escopeta lista. Ámbar había aceptado al recién llegado. Yacía tranquilamente en el trineo, solo levantando ocasionalmente la cabeza para mirar alrededor. ¿A dónde vamos?, preguntó Miguel, después de un rato. Allí esperaremos. Y después, ya veremos, se encogió de hombros la mujer. Espero que Esteban con el inspector atrapen a tus amiguitos y podamos regresar. No se dejarán atrapar tan fácil, negó con la cabeza Miguel. Manuel tiene contactos en la región y armas serias. Ya veremos, respondió brevemente Carmen. Caminaron toda la noche, haciendo altos cortos. Al amanecer llegaron al pie de las colinas rocosas donde comenzaba el desfiladero montañoso. Desde aquí el camino es más difícil, advirtió Carmen. Tendremos que cargar el trineo en brazos. Miguel asintió sin decir nada. Cuidadosamente levantó la construcción con el lince, se echó las correas al hombro y comenzó a subir por el sendero pedregoso. Carmen iba adelante, indicando el camino. Después de 1 hora de subida difícil, llegaron a una cornisa rocosa, tras la cual se abría la entrada a una pequeña cueva. Llegamos, exhaló Carmen. Ahora necesitamos acomodar. Adentro estaba seco y relativamente cálido. Las huellas indicaban que el oso no había usado esta guarida durante varios años. Miguel encendió una pequeña fogata en la entrada, de modo que el humo saliera afuera. Sana bien, notó con satisfacción. En unos días podrás caminar normalmente. El lince lamió la mano de la mujer, como en agradecimiento. Increíble, negó con la cabeza Miguel observando esta escena. ¿Cómo la domesticó? No la domestiqué, objetó Carmen. Somos amigas. La salvé de una flecha de cazador furtivo hace 4 años, y ella me salvó de la soledad. Carmen le contó al chico la historia de su encuentro.
Miguel escuchaba con sincero interés. ¿Cuántos años tiene?, preguntó cuando Carmen terminó el relato. Alrededor de 6, creo, respondió la mujer. Para un lince es edad madura. Viven hasta 15 años en la naturaleza. ¿Y por qué tiene este color tan inusual? Es una anomalía genética, explicó Carmen. Una mutación rara que afecta la pigmentación del pelaje. En la literatura científica se describen solo unos pocos casos así. Normalmente, estos individuos no sobreviven en la naturaleza. Son demasiado visibles para depredadores y presas. Pero Ámbar es inteligente y cautelosa. Cenaron conservas acompañándolas con té caliente. Miguel se ofreció a hacer la primera guardia, y Carmen, cansada del difícil trayecto, aceptó descansar. Se acostó junto a Ámbar, que inmediatamente se acercó más, calentando con su calor. «Buenas noches, niña», susurró Carmen, cerrando los ojos. «Mañana será un nuevo día». En medio de la noche la despertó una conversación susurrada. Miguel hablaba por radio, esa misma que Carmen había dejado en su mochila. «En las rocas, en la vieja madriguera», susurraba el chico. «Sí, el lince está con ellas. Herida, pero viva». Carmen se quedó inmóvil, sin abrir los ojos. «¡Traidor! Está guiando a los cazadores furtivos por su rastro». «No, Manuel, no», así continuaba susurrando el chico. «No quiero participar en esto. Esta mujer no se lo merece. Y el lince tampoco». Pausa. «No, no pido dinero. Solo quiero... Este es mi último trabajo para ti». Otra pausa. «Está bien, entendí. Los mantendré aquí hasta la mañana, espero». Miguel apagó la radio y suspiró profundamente. Carmen entreabrió los ojos. El chico estaba sentado junto al fuego, abrazándose la cabeza con las manos. «Ya sabía», dijo suavemente, haciéndolo sobresaltar. «Los trajiste aquí». «Carmen, yo», comenzó, pero se cortó bajo su mirada fría. «¿Cuánto te pagaron?», preguntó la mujer, sentándose y palpando la escopeta. «No tomé ni un centavo de ellos». «Entonces, ¿por qué?». Carmen apuntó la escopeta al chico. «¿Por qué traicionarnos?». Miguel bajó la cabeza. «Tenía miedo, Carmen. Manuel dijo que si no ayudaba a encontrar el lince, yo mismo me convertiría en presa. Para estas cosas no le tiembla la mano». «Y decidiste sacrificarnos», dijo amargamente la mujer. Carmen miraba atentamente a Miguel, tratando de entender si mentía otra vez. «Escuché tu conversación finalmente», dijo. «Dijiste que estamos en la madriguera». Miguel palideció. No dormía. Después recordé cómo confiaron en mí, cómo me miró este lince, y no pude. Y coordenadas falsas. Ámbar, despertada por su conversación, se levantó y se acercó al chico. Lo olfateó, luego miró a Carmen y resopló suavemente. «Ve», dijo Miguel. «Ella me cree». Los animales sienten la mentira. Carmen dudaba. El lince realmente no mostraba inquietud junto al chico. Tal vez se equivocaba. «Si dices la verdad», dijo lentamente, bajando la escopeta. «En la mañana debemos irnos de aquí. Entenderán que los engañaste y empezarán a buscar de nuevo». «Sí», asintió Miguel. «Sé a dónde podemos ir. En el lado oeste de la reserva hay una estación científica abandonada. Es difícil llegar allí, solo a pie, pero hay radiocomunicación. Se puede pedir ayuda». «Está bien», finalmente decidió. Al amanecer partimos. Salieron cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse entre las rocas. Ámbar ya podía caminar independientemente, aunque cojeaba. Tuvieron que dejar el trineo. Con él no se podía pasar por los senderos montañosos estrechos. «Si caminamos sin parar, para la noche llegaremos a la estación», dijo Miguel, consultando el mapa que encontró en la mochila de Carmen. Carmen iba adelante, apoyándose en el bastón improvisado. Miguel se quedaba un poco atrás, cargando la mochila con provisiones.
Ámbar se movía junto a la mujer, a veces corriendo adelante, pero siempre regresando. El día resultó caluroso. Al mediodía hicieron un alto junto a un pequeño arroyo. Carmen mojó el pañuelo y se limpió la cara. A mi edad estos trayectos no son fáciles, admitió. No he conocido abuelas tan fuertes. La mujer sonrió. 20 años en la selva fortalecen el carácter. Y el cuerpo también. Comieron algo y siguieron adelante. El bosque se volvía más denso, el sendero menos visible. Sus orejas se tensaron, el pelo del cogote se erizó. «¿Qué pasa?», se alarmó Carmen. Miguel miró alrededor. «No sé. Tal vez un oso». El lince no apartaba los ojos de los matorrales adelante. De allí se oyó el crujido de ramas. «Atrás», susurró Miguel, tirando de Carmen detrás del tronco de un gran pino. Apenas tuvieron tiempo de esconderse cuando a la explanada salieron 2 hombres con escopetas. Manuel y Boris. «Las huellas son frescas», dijo el barbudo Boris, señalando el suelo. «Pasaron por aquí hace no más de 1 hora». «Te dije», Miguel miente, murmuró con rabia Manuel. «No hay ningún puesto en el este». El viejo gruñón guardabosques dijo que la vieja vive sola en la cabaña desde hace muchos años. «¿Y la vieron con algún gato grande?» «¿Crees que Miguel está con ellas?», preguntó Boris. «Seguro», asintió Manuel. Se acobardó el cachorro. «Nada, los encontraremos a todos». Los cazadores furtivos siguieron adelante por las huellas que habían dejado Carmen y sus compañeros. «Nos siguen», susurró Carmen, cuando los hombres desaparecieron de vista. «¿Cómo nos encontraron?» Miguel palideció. «No sé». Probablemente Manuel no creyó mi mentira sobre el puesto y decidió revisar la madriguera. Y de allí ya siguió el rastro. «Tienen escopetas», recordó Carmen. «Necesitamos separarnos. Yo iré solo, dejando huellas notorias. Los alejaré, y ustedes con Ámbar podrán llegar a la estación». «Te matarán», negó con la cabeza la mujer. «Escuchaste a Manuel». «No me matarán», objetó Miguel. «Me necesitan. Conozco todos sus escondites, contactos, canales de venta. Tengo un as en la manga». Carmen dudaba. El plan era arriesgado, pero posiblemente la única oportunidad de salvar a Ámbar. «No puedo permitir que arriesgues la vida», dijo. «Aún eres joven. Y usted es una mujer vieja y enferma con un lince herido», sonrió Miguel. «Perdone la franqueza, pero sus posibilidades de huir de ellos son menores que las mías». Tenía razón, y Carmen lo entendía. «Está bien», finalmente aceptó, «pero ten cuidado». «Esté tranquila», asintió el chico. «Aunque soy un ladrón menor, no soy tonto. Manuel y Boris son tipos peligrosos, pero predecibles. Podré hacerlos correr en círculos el tiempo suficiente». Sacó de la mochila la brújula y el mapa, se los dio a Carmen. «Mantenga rumbo al noroeste», le mostró. «En 10 kilómetros llegará al río. A lo largo del río, vaya río abajo otros 5 kilómetros. Edificio de hormigón con antena». «Gracias», Miguel dijo suavemente. «Carmen, eres una buena persona, a pesar de todo». «No exageres», se avergonzó el chico. «Solo estoy cansado de tener miedo y correr. Quiero hacer algo correcto por una vez». Se inclinó hacia Ámbar, la acarició cuidadosamente en la cabeza. «Cuida a la jefa, hermosa. Es especial». El lince lo miró con sus ojos ámbar, como entendiendo toda la importancia del momento. Miguel guiñó. «Bueno, me voy. Buena suerte». Hizo ruido con las ramas, yéndose al este, en dirección opuesta a la estación. Carmen lo siguió con la mirada hasta que la figura desapareció entre los árboles. «Vamos, Ámbar», dijo suavemente. «Necesitamos apurarnos». Se dirigieron al noroeste, tratando de caminar lo más silenciosamente posible y no dejar huellas notorias. Carmen usó todo el conocimiento obtenido durante años de vida en la selva. Pisaba superficies duras, rodeaba tierra blanda y barro, donde podrían quedar huellas. Ámbar parecía entender la necesidad de precaución. Se movía silenciosamente,
deteniéndose frecuentemente y escuchando. Caminaron varias horas. El sol comenzó a inclinarse hacia el ocaso cuando a lo lejos se oyó un disparo. Carmen se quedó inmóvil. Un disparo, luego un segundo. Silencio. Pronto adelante se oyó el ruido del agua, el río del que había hablado Miguel. Carmen salió con alivio a la orilla. Corriente rápida, playas de guijarros, rápidos pedregosos. Ahora río abajo, le dijo a Ámbar. Otros 5 kilómetros más. Caminar a lo largo del río era más fácil. La orilla era relativamente plana, sin matorrales densos. Pero Carmen sentía cómo las fuerzas la abandonaban. Se notaba la edad y la tensión de los últimos días. Cuando en el horizonte apareció el edificio de hormigón de la estación científica, el sol ya se había ocultado tras las montañas. El crepúsculo, rápidamente, se convertía en noche. Ya casi llegamos, animó al lince Carmen, que también parecía cansada. Pronto descansaremos. La estación científica había sido abandonada hacía mucho tiempo. Ventanas rotas, puerta torcida, la antena del techo medio derrumbada. Pero era refugio de todos modos. Carmen entró cuidadosamente adentro, manteniendo la escopeta lista. Vacío. Solo muebles viejos cubiertos de una gruesa capa de polvo y mapas gastados en las paredes. «Acomódate», le dijo a Ámbar, señalando un viejo sofá en la esquina. «Esta es ahora nuestra casa». El lince recorrió el lugar, olfateando las esquinas, luego saltó al sofá y se acurrucó. La encendió, iluminando la habitación con luz amarilla tenue. En la esquina había una radioestación. Vieja, de tiempos soviéticos, pero posiblemente aún funcionara. Carmen se acercó, quitó el polvo, revisó los cables. «Necesito tratar de comunicarme con Esteban», dijo en voz alta. «Él dará la alarma». Carmen encendió la alimentación, y para su sorpresa, la radioestación zumbó. La tecnología vieja era más confiable que la nueva. «Esteban, ¿me escuchas?» «Cambio», llamaba. «Soy Carmen Sokolova. Cambio». A través del crujido de interferencias, llegó la voz preocupada del guardabosques. «Carmen, gracias a Dios. La hemos buscado por todas partes». «¿Dónde está?» «En la vieja estación científica, al oeste de la reserva», respondió Carmen. «Esteban, tenemos problemas. Los cazadores furtivos están cazando a Ámbar. Ella es mi amiga. La he estado ocultando todos estos años. 3 cazadores furtivos armados, Manuel Negros, Boris Kretov y un joven Miguel. Nos están cazando». «Conocemos a esos tipos», dijo seriamente Esteban. El inspector pidió refuerzos del centro regional. «Repita su ubicación». Carmen dio las coordenadas de la estación científica que encontró en el mapa de la pared. «¿Está segura allí?», preguntó el guardabosques. «Relativamente», respondió Carmen. «El edificio es sólido, tengo escopeta. Pero esta gente es desesperada, Esteban. Necesitan a Ámbar a cualquier precio. Aguante. Salimos inmediatamente. Estaremos con usted para la mañana. No abandone la estación y manténgase en contacto». «Gracias», Esteban exhaló Carmen con alivio. «Esperaré». Apagó la radioestación y se acercó a Ámbar, que la observaba atentamente desde el sofá. «La ayuda está en camino, niña», dijo Carmen, sentándose junto a ella. «Solo queda resistir hasta la mañana». Sacó de la mochila los restos de comida. Galletas, carne seca, una barra de chocolate. Compartió la carne con el lince. Ella misma comió gallet. «¿Qué pasará después, Ámbar?», preguntó suavemente Carmen, acariciando el pelaje dorado. «Si se enteran de ti, te llevarán bajo protección del Estado. Tal vez te pongan en una reserva. Valor científico, todo eso». El lince la miraba con ojos inteligentes, como entendiendo cada palabra. «Y yo regresaré a mi cabaña. Viviré el resto en soledad». De este pensamiento se le llenaron los ojos de lágrimas. En 4 años Ámbar se había vuelto para ella más que un simple gato salvaje. Era amiga.
compañera, casi familia. Bueno, por ahora vivamos esta noche, suspiró Carmen, secándose los ojos. Y después ya veremos. Apagó la lámpara para ahorrar queroseno y se acomodó en el sofá junto al lince. Afuera estaba oscuro. Solo las estrellas brillaban en el aire limpio de montaña. Carmen se adormeció, arrullada por la respiración regular de Ámbar. Pero dormía alerta, como una persona que había pasado muchos años en la naturaleza salvaje. En medio de la noche, Carmen despertó instantáneamente. «¿Qué pasa?», susurró. Ámbar gruñó suavemente mirando la puerta. Carmen cuidadosamente quitó el seguro de la escopeta. Afuera se oyeron pasos. Alguien se acercaba lentamente a la estación. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta Carmen, apuntando la escopeta a la puerta. «No dispare». «Soy yo», Miguel se oyó la voz familiar. La puerta crujió, y en la abertura apareció la silueta del joven. «¿Miguel?», se sorprendió Carmen. «¿Estás vivo?». Por ahora sí sonrió sin alegría, entrando. «Pero apenas me escapé de Manuel». La ropa desgarrada, arañazos en la cara, el brazo izquierdo colgaba como un trapo. «¿Estás herido?», notó Carmen, escrutando en la oscuridad. «La bala pasó de lado a lado», respondió Miguel, sentándose en una silla. «Pero parece que el hueso no está afectado». Efectivamente, la bala había pasado por los tejidos blandos del hombro, sin tocar el hueso. «Tuviste suerte», dijo, sacando el botiquín de la mochila. «Ahora lo desinfectaremos y vendaremos». Mientras Carmen se ocupaba de la herida, Miguel contaba. «Los llevé en círculos unas 2 horas. Entonces Manuel entendió que los estaba engañando y disparó. Me caí, me hice el muerto. Me registraron, se llevaron todo lo valioso y se fueron. Pensaron que no sobreviviría». «Gente cruel», negó con la cabeza Carmen, apretando la venda. «Eso no es todo», continuó sombríamente el chico. «Escuché su conversación. Manuel se dio cuenta de que se dirigen a la estación científica. Estarán aquí al amanecer». Carmen se enfrió. «Entonces necesitamos irnos. Inmediatamente». «¿A dónde?», se encogió de hombros Miguel. «De noche, en la selva, con un lince herido. No llegaremos lejos». «Tenemos escopeta», recordó Carmen. «Y paredes sólidas. Defenderemos hasta que llegue la ayuda». «Me comuniqué con Esteban», explicó, viendo la confusión en la cara del chico. «Salieron, estarán aquí para la mañana. Llegarán a tiempo. Manuel no esperará. Vino por el lince y no se irá sin él». Carmen entendía que el chico tenía razón. No resistirían hasta la mañana si los cazadores furtivos decidían asaltar la estación. «Necesitamos idear un plan», dijo, terminando el vendaje. «Distraerlos de alguna manera, ganar tiempo». Miguel de repente se animó. «Tengo una idea. En la estación debe haber un kit de emergencia con bengalas de señales. Siempre se guardan en puestos lejanos y estaciones para dar señal de auxilio». Empezó a buscar en armarios y estantes y pronto descubrió una caja de hojalata con la inscripción «Kit de emergencia». 4 bengalas de señales. Aún soviéticas, pero deben funcionar. «¿Y qué propones?», preguntó Carmen. «Distraerlos», explicó el chico. «Lanzar bengalas en diferentes puntos, crear la impresión de que ya llegó un grupo de policía de refuerzo. Manuel se acobardará y se retirará». El plan era arriesgado, pero no tenían otras opciones. «Está bien», asintió Carmen. «Pero ¿cómo lanzarlas en diferentes lugares simultáneamente?». Miguel reflexionó. «Uno de nosotros tendrá que salir y lanzar las bengalas desde diferentes posiciones». «Iré yo», dijo inmediatamente, viendo cómo Carmen abría la boca para objetar. «Tengo más posibilidades de pasar inadvertido. Además, usted debe quedarse con Ámbar». Carmen dudaba. Enviar al chico herido, pero tenía razón. Alguien debía quedarse con el lince. «Está bien», finalmente aceptó. «Pero ten cuidado. Y regresa inmediatamente después de lanzar las bengalas».
No se preocupe, asintió Miguel. Me las arreglaré. Tomó 3 bengalas, dejando una a Carmen. Dame 1 hora, dijo. Cuando escuche la primera bengala, espere otros 15 minutos, luego lance la suya desde el techo de la estación. Crearemos la apariencia de ser. Carmen asintió. El plan era bueno. Miguel revisó el dispositivo de lanzamiento, se aseguró de que todo funcionara y se dirigió a la puerta. Buena suerte, dijo Carmen. Y gracias. De nada, sonrió el chico. Considérelo mi redención. Salió a la noche y Carmen se quedó sola con Ámbar. Bueno, niña, le dijo al lince, acariciándole la cabeza. Ahora todo depende de Miguel y de nosotras. Ámbar tampoco dormía, escuchando constantemente los sonidos de afuera. Pasó 1 hora, pero no hubo bengalas. Carmen comenzó a preocuparse. ¿Qué le pasó a Miguel? ¿Lo atraparon los cazadores furtivos? ¿O volvió a traicionarlas? Y entonces el cielo nocturno se cortó con un destello rojo brillante. La bengala se alzó alto, iluminando el área en un radio de varios kilómetros. Funcionó, exhaló Carmen. Comenzó a contar 15 minutos, como habían acordado. En 7 minutos se alzó la segunda bengala desde el lado opuesto. En otros 5, la tercera. Es hora, dijo Carmen, tomando su bengala y dirigiéndose a la escalera que llevaba al techo. Salió afuera, instaló el dispositivo de lanzamiento y presionó el gatillo. La cuarta bengala, silbando, se alzó al cielo nocturno, explotando en luz roja brillante. Carmen bajó de vuelta, se acercó a la ventana y esperó. Primero, el jeep de los cazadores furtivos arrancó y se fue rápidamente. Se retiran, se alegró Carmen. Miguel, bien hecho. Esperó el regreso del chico, pero pasaban los minutos y no aparecía. Algo pasó, se alarmó la mujer. Ya debería haber regresado. Ámbar caminaba inquieta por la habitación, mirando la puerta. ¿Tú también sientes que algo no está bien?, preguntó Carmen. El lince gruñó suavemente, mirando por la ventana. Carmen siguió su mirada y vio luces de linternas que se acercaban. Muchas luces. Esteban exhaló con alivio. Pero en lugar del guardabosques y refuerzos, vio a Manuel, Boris y Miguel. El chico estaba con la cabeza baja, el barbudo Boris lo tenía del cuello. Buenas noches, abuelita, sonrió Manuel, apuntando la escopeta a Carmen. Gracias por los hermosos fuegos artificiales. Inmediatamente entendimos dónde buscarlas. Carmen se quedó helada. Era una trampa. Miguel solo pudo decir, «Perdone». Carmen, dijo suavemente el chico, sin levantar los ojos. Me atraparon cuando lanzaba la primera bengala. Amenazaron con matarme si no ayudaba a traerlas a la trampa. Basta de charla, lo cortó Manuel. ¿Dónde está el lince? Carmen guardó silencio, tapando con su cuerpo la entrada a la casa. ¿No entendiste?, murmuró el cazador furtivo, dando un paso adelante. Pregunto, ¿dónde está el lince dorado? No está aquí, respondió firmemente Carmen. La liberé. El barbudo empujó a Miguel y se dirigió a la puerta, pero Carmen no se movió. «Fuera del camino, vieja», dijo bruscamente Boris. «O será peor. No pasarás», respondió obstinadamente Carmen, enderezando los hombros. Boris se preparó para golpear, pero no llegó a hacerlo. «¡Ah!», gritó Boris, tratando de sacudirse al animal. «¡Quítenla! ¡Quítenla!». Manuel levantó la escopeta, apuntando al lince, pero Carmen se lanzó sobre él, desviando la puntería. «El disparo se fue al aire. ¡Maldita vieja!», maldijo el cazador furtivo, empujando a la mujer. Carmen cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra las piedras. Círculos flotaron ante sus ojos. Ámbar siguió atacando a Boris, que se defendía desesperadamente. Manuel apuntó otra vez, pero entonces Miguel se metió en la pelea. Gritando, se lanzó sobre el cazador furtivo, derribándolo. La escopeta se le cayó de las manos a Manuel. Comenzó una lucha desesperada.
Miguel y Manuel rodaban por el suelo, intercambiando golpes. Boris finalmente se quitó al lince y respiraba pesadamente, presionando el brazo herido. Carmen se levantó con dificultad. Le zumbaba la cabeza, pero entendía que debía actuar. Se lanzó hacia la escopeta caída de Manuel, la agarró y disparó al aire. «¡Quietos!», gritó con voz ronca. «La siguiente bala será para ustedes». La lucha se detuvo. Manuel y Miguel se quedaron inmóviles, respirando pesadamente. Boris, presionando contra el pecho el brazo herido, miraba con horror la escopeta apuntada hacia él. «Y ahora todos lentamente se levantan y van hacia el coche», comandó Carmen. «Ámbar, ven conmigo». El lince obedientemente retrocedió, colocándose junto a su dueña. Su hocico estaba manchado de sangre, pero ella no había sufrido daño. «Te arrepentirás de esto, vieja», murmuró Manuel, levantándose del suelo. «Volveremos». «No volverán», sonó una nueva voz. Desde la oscuridad salieron Esteban, el inspector y 3 policías con armas. «Manos a la cabeza», comandó uno de los policías. «Están arrestados por caza furtiva, agresión y entrada ilegal al territorio de la reserva». Manuel y Boris se miraron, como considerando la posibilidad de resistir, pero al ver la cantidad de oponentes, se rindieron. Esteban corrió hacia la mujer. «¿Cómo está? No está herida». Viva sonrió débilmente, bajando la escopeta. Un poco golpeada, pero viva. La sangre volvía a filtrarse a través del vendaje. «Pero el chico necesita ayuda», le dijo al guardabosques. «Herida de bala». «Ahora ayudaremos a todos», asintió Esteban, mirando alrededor. «¿Y dónde?». Se calló al ver a Ámbar, que miraba alertamente a los desconocidos, lista para lanzarse en cualquier momento a defender a Carmen. «Vaya», exhaló el guardabosque. «Así que así es su amiga». Carmen puso la mano en el cuello del lince. «Sí, esta es Ámbar, mi amiga más fiel». Pasó un mes después de esa noche dramática en la estación científica. Manuel y Boris fueron arrestados y esperaban juicio. Miguel, después del tratamiento en el hospital, se convirtió en testigo clave de la acusación. Gracias a su testimonio, la policía llegó a toda una red de contrabandistas dedicados a la captura y venta de animales raros. Carmen regresó a su cabaña. El verano estaba en su apogeo, y pasaba largas horas en el porche, clasificando hierbas medicinales recolectadas y observando la vida del bosque. Ámbar se quedó con ella. La herida de la trampa sanó completamente, y el lince podía cazar otra vez. Se iba al bosque por 1 o 2 días, pero siempre regresaba, a menudo trayendo presas. Una mañana Esteban apareció en el umbral de la cabaña. Llegó gente del Ministerio de Medio Ambiente. Se enteraron de su lince. Carmen se tensó. «¿Qué quieren?» «Quieren investigar la rara mutación de color», explicó el guardabosques. «Dicen que es valor científico. Proponen poner a Ámbar en un recinto especial, en una reserva estatal, para estudio y reproducción». Carmen sintió cómo se enfriaba por dentro. Sabía que llegaría este día, el día en que le quitarían a Ámbar. «No la entregaré», dijo suave pero firmemente. «Ella no es un conejo de laboratorio para experimentos. Es un ser vivo con su propia voluntad». «Ya sabía que diría eso», suspiró Esteban, «pero insisten. Dicen que según la ley los animales salvajes pertenecen al Estado, especialmente las especies raras. Si quiere, se quedará en el bosque para siempre». En ese momento, desde la esquina de la cabaña, apareció el lince. Llevaba en los dientes una liebre atrapada. Al ver a Esteban, Ámbar se quedó inmóvil con recelo, pero al oír la voz tranquilizadora de Carmen, se acercó y puso la presa a sus pies. «Ve», dijo Carmen, acariciando al lince en la cabeza. «Ella misma elige dónde estar. ¿Y con quién?». Esteban miró pensativamente esta escena. «¿Sabe qué?», finalmente dijo. «Hay una salida. Nómbreme tutor oficial de Ámbar. Es legal. En papel estará bajo observación de la reserva, pero de hecho se quedará con usted. ¿Haría eso?».
Se sorprendió Carmen. Por supuesto, asintió el guardabosques. Si ha manejado 4 años con ella y todo bien, ¿para qué cambiar algo? ¿Está de acuerdo? Carmen miró con gratitud al viejo amigo. Gracias, Esteban. Es un verdadero amigo. ¿Y qué hay de Miguel? Preguntó después de un rato. ¿Lo ha visto? Lo vi, asintió el guardabosques. El chico está bien, colabora con la investigación. Le toca condena condicional si tiene suerte. Y también le ofrecí trabajo en la reserva cuando termine todo. Necesitamos un asistente de guardabosques, joven, ágil. Excelente idea, sonrió Carmen. De él saldrá un buen protector de la naturaleza. Esteban se levantó, preparándose para irse. Bueno, me voy. Mañana traeré a esos científicos. No se preocupe, vigilaré que no molesten a Ámbar. Gracias, agradeció Carmen una vez más. Por todo. Cuando el guardabosques se fue, Carmen se quedó largo rato sentada en el porche, mirando el atardecer. Ámbar se acomodó junto a ella, poniendo la cabeza en sus rodillas. Así, niña, dijo suavemente la mujer, acariciando el pelaje dorado. Todo terminó bien. Nadie te quitará de mí y nadie te encerrará en una jaula. El lince ronroneó suavemente bajo su mano, disfrutando las caricias. ¿Sabes?, continuó Carmen, mirando el cielo del atardecer. Cuando murió Valentín, pensé que la vida había terminado. Que solo me esperaba soledad y decadencia gradual. Y ahora te tengo a ti, y a Esteban, y posiblemente pronto a Miguel. Ámbar la miró con sus ojos ámbar inteligentes, llenos de comprensión y cariño. Bueno, sonrió Carmen, levantándose. Vamos a preparar la cena. Esta liebre alcanza para las 2. El lince se levantó ágilmente y siguió a su dueña a la casa. Adelante las esperaba la noche, y un nuevo día, y largos años juntas, al borde del bosque salvaje, donde se encuentran 2 mundos, 2 vidas, 2 destinos. Si les gustó la historia, compartan sus impresiones en los comentarios. Su opinión es muy importante.